Quiero solamente hacer mención de un acontecimiento histórico que es muy importante para la iglesia cristiana. Este día en algunas iglesias se celebra el acontecimiento histórico de la Reforma. En algunas congregaciones los pastores deciden predicar un sermón que tenga relación con el tema de la Reforma. Una pregunta: ¿es la Reforma un tema importante para la iglesia cristiana contemporánea? Sí, sí lo es. La Reforma fue como echar por el suelo ese andamiaje religioso en el cual estaba basado todo el acontecimiento religioso, y gira en torno a las famosas 5 solas proclamadas por los reformadores, específicamente por la punta de lanza de la Reforma, como fue Martín Lutero. Decían los hermanos, dice ese hecho, hace mención de las 5 solas, y dice solas, hermanos, porque en el idioma latín sola pues se traduce a solo, y se basa en cinco premisas. Dicen ellos sola escritura, y hago mención por lo que decía el canto de mi suegra, de las hermanas: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo para la gloria de Dios. Las 5 solas de la Reforma. Y qué bueno es que se quebró ese dogma religioso de que la salvación ameritaba de hechos o de obras que aquel que se acercaba a Dios tenía que hacer. Antes decía la institución religiosa que había que comprar una indulgencia para que el pecado fuese borrado. Y Martín Lutero pues denunció que eso no era más que no dijo esta palabra, ¿verdad?, pero equivalente a una extorsión, ¿verdad? No es asunto, hermanos, de comprar una indulgencia y ya con eso pues estamos exentos de la culpa del pecado. Como dicen los reformadores, solo por la fe en Cristo. Amén. No hay otra forma de obtener la salvación, solo por la fe en Cristo. Hago mención de eso, hermanos, porque pues el canto que entonaron las hermanas, un canto muy, muy lindo, ¿verdad?, que se basa en una de las solas, ¿verdad? Sola escritura, solo la Biblia, solo la palabra del Señor. En esta mañana, hermanos amados, nos corresponde seguir con nuestra lectura de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Pero yo quiero, hermanos, suplicarles de que antes de dar lectura a los versículos que nos corresponde estudiar esta mañana, hagamos una oración para pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe. Hermanos, yo necesito del auxilio del Señor. Quiero decirles eso, que yo necesito del auxilio del Señor, para que sea el Señor quien me ayude, quien me dé las palabras, quien me dé las ideas, que me dé la gracia para poder leer a ustedes la palabra del Señor. Entonces, yo sin el Señor soy nada, hermano. Por eso pues yo necesito depender del Señor en oración. Oremos. Señor, Rey del universo, gracias porque en esta mañana nos da el permiso usted para que nos congreguemos como iglesia. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Gracias porque su pueblo pudo estar congregado en esta mañana. La asamblea, Señor, aquí está para alabarle, para adorar. Señor, bendiga esta casa, bendiga este hogar que ha abierto las puertas para su iglesia. Como dice en su palabra, en la primera epístola a los Corintios, al final, en la casa de aquellos 2 hermanos se reunía la iglesia. Pues en la casa de nuestro hermano Eduardo se reúne la iglesia. Bendiga este lugar, Señor. Bendiga la familia que nos alberga.
Señor, bendiga su palabra en esta mañana a cada uno de mis hermanos. Toque los corazones, Padre. Que su Espíritu Santo se encargue de tocar los corazones. Yo eso no lo puedo hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre bienvenido nuestro hermano Jafet Rigoberto y la familia, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanos. Y así saludamos también a nuestros amados hermanos y hermanas que nos ven a través de la internet. Queremos en esta mañana saludar a Isabelita Gaitán, que Dios la bendiga, a nuestra hermana, y así a todos los hermanos, a nuestro hermano José Luis, a la familia, a cada uno de los hermanos que está pendiente. Sepa que estamos orando por ustedes para que el Señor les bendiga. Antes de leer los versículos que nos corresponde estudiar en esta mañana, hermanos, yo quiero hacer un pequeño recuento acerca de lo que consideramos el domingo anterior. Quizás esto sería como una retroalimentación de lo que ya dijimos. Hicimos hincapié, hermanos, en los versículos de la primera epístola a los romanos, en donde pudimos observar que Pablo tenía un deseo personal intenso por el crecimiento espiritual de los creyentes en Roma, y los llamaba amados. Qué interesante, hermano, que el apóstol Pablo llama a los hermanos, a los creyentes en Roma, amados y santos de Dios. Y, algo interesante, hermano, oraba por ellos. ¿Ve? Él anhelaba verlos. El apóstol Pablo anhelaba ver a los hermanos, como lo vimos el domingo, y tener comunión con ellos. Deseaba establecerles, es decir, afirmarles en la verdad. E intentaba ir a visitarlos. Eso fue lo que observamos, así en resumen, el domingo anterior. Ahora, en este estudio, hermanos, vamos a ampliar el mensaje que Pablo predicaba en cada lugar donde fuera. ¿Qué es lo que vamos a ampliar? Pues el mensaje del Evangelio de Cristo. Yo pienso, hermano, que no hay otro mejor tema para celebrar la reforma, ese acontecimiento, como el tema del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mejor tema. Ahora bien, quiero hacer una pequeña aplicación con relación a lo que vimos el domingo. ¿Qué puede aprender la iglesia de la actitud de Pablo? ¿Qué podemos aprender nosotros, hermanos ancianos, diáconos, todos hermanos? ¿Qué podemos aprender de la actitud de Pablo? Yo creo que básicamente 5 cosas. Y si usted recuerda, hermanos, bienvenido hermano Carlos, si usted recuerda, vimos que el subtema del domingo anterior se llamaba ofreciendo una mano espiritual. Así se llamaba el tema. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con mis hermanos? Imagínese usted, hermano, que hay un hermano que tiene quizás 2 domingos de no venir. Y cuando viene ya el tercer domingo, yo me le quedo viendo serio, enojado. Este hermano negligente, ¿verdad? Y lo emplazo, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? No sea negligente. Venga al culto con más frecuencia. Pregunta, ¿es eso lo que vemos en el apóstol Pablo, hermano? No, no es eso. Vemos gracia. Vemos amor. Hermanos, ¿sabía usted que uno de los problemas grandes en nuestra vida es el prejuicio? Somos buenos para ser prejuiciosos, hermano. Explicaba el pastor, un pastor famoso en los Estados Unidos, que una vez él se molestó porque él estaba predicando la palabra del Señor. Y el siguiente domingo siguió predicando la palabra del Señor. Y observó que un hermano, un poco mayor, se quedaba dormido. Comenzando el sermón, el hermano se quedaba dormido. Y la esposa de ese hermano que se dormía estaba muy atenta siempre, a lo largo de todo el sermón. La tercera ocasión que él comenzó a predicar el sermón y el hermano se durmió, él se molestó, se indignó desde el púlpito.
A tal punto que lanzó ciertas, no estaba en el bosquejo, se salió del bosquejo para hacer alusión al dormilón. ¿No? Cuando terminó el culto, se acercó a la señora y le hizo ver que se molestaba, que el hermano, llegando al culto, se quedaba dormido. Y dice el pastor que él recibió la lección de su vida, porque le explicó la señora que su esposo estaba bajo un tratamiento con un oncólogo, porque tenía un cáncer, se lo estaban tratando, y que el tratamiento le producía un sueño insoportable. Y que llegaba al culto porque el deseo de su esposo, del esposo de la señora, era poder oír al predicador a quien él admiraba mucho. El prejuicio. No hay que ser prejuicioso. Hay que esperar los acontecimientos. Hay que dar el beneficio de la duda a las personas. Hay que escuchar la razón de las personas. El mejor comunicador, hermano, el mejor conversador, no es el que usa mejores palabras, sino el que sabe escuchar. Hay que saber, hermano, hablar. Hay que saber, hermano, escuchar, entender a las personas. ¿Qué aprendo del apóstol Pablo con su trato a los hermanos en Roma? Hermanos, entre otras cosas, Pablo le da una mano espiritual a los hermanos. ¿Cómo? Primero a través de sus oraciones, como lo leemos en el capítulo 1, los versículos 8 y 9, que fue lo que nos tocó estudiar el domingo anterior. Sus oraciones. Hermanos, oremos los unos por los otros. Le pido que oremos los unos por los otros, hermanos. Y sabe una cosa, hermano, quiero aprovechar, no estaba dentro de mi bosquejo pedírselo, pero le suplico que ore por mí, para que Dios me ayude en predicar su palabra. Se lo suplico, hermano, desde lo más profundo de mi corazón. Si es posible que no pase un día en que usted me mencione en sus oraciones para yo poder predicar la palabra de Dios. Repito, no estaba en el plan, pero ¿sabe usted qué dice Colosenses capítulo 4, los versículos números 3 y 4? Dice así, mire, y habla del apóstol Pablo, hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Solo es, hermano, para darle fundamento a mi petición de que ore por mí. Yo no le estoy diciendo que ore para que Dios me dé un carro nuevo, ni que me haga una casa más grande, ni que me dé ropa fina, ni trajes, ¿verdad? Ni corbatas de seda. No, estoy pidiéndole que ore para que Dios me dé las palabras fáciles de entender y poder predicar el evangelio de Cristo. Mire lo que dice Pablo. Dice Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 3. Desde el versículo 2 para que abracemos de manera más amplia la idea de la oración. ¿Qué dice Colosenses 4, 2? Perseverad en la oración. Oiga, hermano, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Versículo 4. Para que lo manifieste como debo hablar. ¿Sabe cómo dice, hermanos, en la versión NBI el versículo 4? Oren para que pueda proclamar el evangelio con claridad, como debo hacer. Entonces, hermanos, les suplico que oren por mí para que yo pueda predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo extiende una mano espiritual a los creyentes en Roma, primero orando por ellos. Miren, eso es lo que debemos de hacer, hermano, orar por mis hermanos. Orar por la juventud, como ya lo dijimos, hermano. Orar por los líderes, orar por los ancianos, orar por los diáconos. Hermano, yo me di cuenta que en la iglesia donde yo me congregaba, me habían puesto un sobrenombre.
cosa de cipote, pero de cipotes cristianos. Que es triste, ¿no? ¿Sí? Me habían puesto un sobrenombre. Yo hubiera agradecido que hubieran orado por mí, para que Dios me ayudara en el ministerio. Entonces, ¿qué es lo que Pablo recomienda a la iglesia cristiana? Orar primero por los hermanos, pero en segundo lugar, hermano, según vimos el domingo, versículo 10, hacer presencia a los hermanos. El apóstol Pablo hace ver que el contacto personal con mis hermanos es muy importante. Por eso Pablo nos decía que él había rogado para poder ir a visitar a los hermanos de Roma. La presencia personal, el contacto personal. Pero en tercer lugar, no solo las oraciones por los hermanos, no solo nuestra presencia amorosa, sino también la enseñanza apropiada de la palabra de Dios, como dice los versículos 11 y 12. La enseñanza precisa, la enseñanza sana, la enseñanza bíblica. En cuarto lugar, Pablo habla de la persistencia que se puede traducir como paciencia. Hermanos amados, tengamos paciencia con el creyente nuevo. No esperemos lo que nunca dimos, hermano. No esperemos lo que nunca dimos. ¿Fui yo una persona nueva de un día para otro? No lo soy, hermano. No lo soy. El Espíritu Santo sigue trabajando en mi vida. Cometo errores. Peco a diario. A veces le pido al Señor que me cierre mi boca. Pero cuando menos acuerdo, he hablado y le digo, Señor, ya hablé otra vez, ya abrí mi boca, quizás ofendí. Estoy en el proceso, hermano. Entonces, el apóstol Pablo hacía otra cosa. Persistía en su amor para con los hermanos. Era paciente. Pero en tercer lugar, hermanos, el poder del Espíritu Santo es lo que nos acompaña para poder hacer lo que anteriormente mencionamos. Orar por los hermanos, hacer presencia en su vida, enseñarles la palabra de Dios, predicarles la palabra de Dios, ejercer la persistencia y la paciencia. ¿Cómo es posible hacer eso? Con el tercer elemento, con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, como dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6. Hermanos amados, que valga esto como nuestra retroalimentación para lo que vamos a considerar en esta mañana. El tema para esta mañana es un tema lindo. ¿Cómo se llama el tema para esta mañana? Se llama el mensaje del Evangelio. Así se llama, ¿verdad? El mensaje del Evangelio. Hermanos, espero que el mensaje del Evangelio para usted no sea algo tedioso. El mensaje del Evangelio, hermanos, tiene que estar siempre vigente en nuestra vida. ¿Y por qué insistimos en el mensaje del Evangelio? Porque tenemos que llevarlo. Por lo tanto, tenemos que aprenderlo. Tengo que conocerlo. Como ya lo hemos dicho, hermano. Mire, es una lástima. Pero si hoy día preguntamos a personas que van a las iglesias cristianas, ¿qué es el Evangelio? Hermano, usted se va a dar cuenta que las personas responden de muchas maneras. Las personas dicen muchas cosas, pero a veces no dicen lo que la Biblia dice que es el Evangelio. Entonces, el tema para nosotros en esta mañana es ese, así se llama, el mensaje del Evangelio. Y yo me siento feliz de poder predicar una vez más el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero suplicarle, hermanos, que leamos los versículos que nos corresponde estudiar en esta mañana. Vamos a leer Romanos capítulo número 1, los versículos 14, 15, 16 y 17. No le puedo dar fe que terminemos el desarrollo de toda la exposición que tenemos programada para esta mañana, pero no importa. Si no terminamos ahora, con la ayuda del Señor, si Dios nos da la vida, la próxima fecha pues terminaremos este apasionante tema, como es el tema del mensaje del Evangelio.
Dijimos Romanos 1, versículos 14 hasta el número 17. Si usted recuerda, la lectura del capítulo 1 de Romanos la detuvimos el domingo en el versículo 13. Ahora vamos al versículo 14. ¿Qué dice Romanos 1, 14? Oiga las palabras, hermanos. Miremos las palabras de la palabra del Señor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Quiero decirle, hermanos, que los versículos que vienen, los versículos 16 y 17, son los versículos centrales de la epístola del apóstol Pablo. ¿Ah? Esos son los versículos principales de toda la epístola de Romanos. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué énfasis del apóstol Pablo, hermanos, en el mensaje del Evangelio. Y como decíamos anteriormente, ¿qué es el Evangelio? Yo le garantizo, hermano, que si usted pregunta a un creyente promedio o a una persona en la calle sobre qué es el Evangelio, hermanos, ellos sabrían por lo menos para sí mismos saber qué es el Evangelio. ¿Podrían explicarlo a otros? Ese es nuestro objetivo, hermano. Que sepamos, que conozcamos lo que es el Evangelio. Que sepamos, hermano, exponer el Evangelio a las personas. Hermanos, no es mi objetivo criticar a nadie. Pero por ejemplo, cuando van las cuadrillas de muchachos, o los grupos de muchachos, a predicar el Evangelio a otros lugares, mi pregunta es, ¿estos muchachos irán a presentar el Evangelio? ¿Tendrán conciencia, conocimiento bíblico de lo que es el Evangelio? Hermano, yo no sé, pero lo dudo. Ahora, en esta lección, nosotros nos vamos a asegurar de tener una comprensión clara de este mensaje fundamental del Evangelio, que cada persona en el mundo necesita escuchar. Y cada creyente fiel, por supuesto, debe comprender y debe de proclamar. Ahora, el apóstol Pablo predicó el Evangelio. El Evangelio fue el punto central de su mensaje. Por lo tanto, hermano, en el desarrollo de mi bosquejo, el tema general se llama así, el mensaje del Evangelio. Pero yo quiero hacer una breve división. Y quiero hablar primeramente de la misión de Pablo. De eso quiero hablar, de la misión de Pablo. Y para eso voy a enfocarme específicamente en los dos primeros versículos que ya leímos. En los versículos número 14 y en el versículo número 15. Por lo tanto, hermanos, quiero suplicar que repasemos la lectura de esos dos versículos para hablar de la misión de Pablo. Esta misión de Pablo, hermanos, debería de ser la misión de todos los que van a las misiones. Hermanos, yo he oído decir de muchachos que van a las misiones. Bueno, gloria al Señor. Qué bueno. Pero me pregunto, ¿irán capacitados con el conocimiento del Evangelio, así como lo estamos aprendiendo? Así como le hemos dedicado, hermano, ya casi un año al mensaje del Evangelio. Yo puedo ver, hermano, que algunos de los misioneros que se van, de repente vienen con esposa. Yo pregunto, ¿fueron a predicar o a qué fueron? No, pues sí, yo estoy, hermano, remitiéndome a los hechos, a los acontecimientos.
Hermanos, el mensaje del evangelio, esa persona que va en la calle lo necesita. Esa persona lo necesita. No estoy en contra de las misiones internacionales. Magnífico, hermano. Pero a veces como que hay personas que lo que les gusta es la aventura. Conocer. Ahora, el apóstol Pablo, hablamos de la misión del apóstol Pablo y vamos a observar lo que dice los versículos 14 y 15, hermanos amados. Y si usted quiere hacer anotaciones, comentarios ahí en su Biblia, magnífico. ¿Qué dice los versículos 14 y 15 para que hablemos de la misión del apóstol Pablo? Mire lo que dice el apóstol Pablo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahora yo le explico. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios? ¿Sabe qué quiere decir literalmente el apóstol Pablo? En lugar de usar la palabra deudor, podemos usar obligación. Es como que él dijese, estoy obligado tanto a griegos como a no griegos, a sabios como a no sabios. Es decir, tengo obligación o tengo una deuda. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. ¿Cuál es la deuda del apóstol Pablo? ¿Le debe $100 a los griegos? No. La obligación del apóstol Pablo, la deuda del apóstol Pablo para con griegos y no griegos, para con sabios y no sabios, es predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros veamos a toda esa gente, hermanos, que va por la calle, cuando veamos a esa pobre gente en el parque, hermanos, cumpliendo quizás con un oficio religioso, sepamos que tenemos una deuda con esa gente. ¿Y cuál es la deuda? Presentarles el evangelio de la Biblia, hermanos amados. Esa es la deuda que tenemos con esa gente. Fíjense, hermanos, que mi mamá, perdone que a veces yo tengo que ilustrarle con experiencias vividas, pero siento que es la mejor forma. Mi mamá, yo aprendí algo de mi mamá. Mi mamá solo estudió 3er grado. Pero la experiencia, como dice la escuela de la experiencia, le enseñó. Además, me enseñó cosas que no eran necesarias escuela para aprender. Mi mamá me enseñó, hermanos, a no deberle a nadie dinero. Mire, mi mamá era una mujer, hermano, tan comprometida con relación a eso, que yo recuerdo que cuando mi mamá iba al mercado y llevaba un guacalito así para comprar huevitos y frijolitos, y se había quedado debiendo 5 centavos, cuando llegaba a la casa, si no tenía los 5 centavos, veía cómo hacía, pero agarraba los 5 centavos y se iba para el mercado. Y me decía, ya voy a venirme, que le quedé debiendo 5 a la niña Rosa. Y se iba. Y mi mamá era una desesperación con las deudas, hermano. Y estamos hablando de 5 centavos. Y si debiera los miles que yo debo. Miles. A mi mamá la preocupaban las deudas. El apóstol Pablo tiene una deuda. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él se lo advierte a las personas. Dice que a griegos y a no griegos. A sabios, oiga, a sabios y a no sabios. Y yo quiero decirle, mire, que aquí para sabios se usa la palabra sofía, que en el idioma griego quiere decir eso, la sabiduría, hermano, del mundo. A sabios, a intelectuales y no intelectuales. Me estaba comentando un muchacho, un compañero del instituto, que hay un predicador famoso que dice que él usa argumentos científicos y celebran desayunos para presentar el evangelio, pero con un tono científico a aquellos que se sientan ahí. Pues si el hermano lo hace, y si su objetivo es predicar el evangelio, que lo haga. Pero yo creo, hermano, que a científicos y a no científicos, a cultos y a no cultos, a pobres y no pobres, a personas profesionales y no profesionales, a campesinos y citadinos, hay que presentarles el evangelio como la Biblia lo presenta, hermano, sin andarle poniendo arreglos de ningún tipo.
El apóstol Pablo nos enseña, hermano, que él tiene una deuda. Y allí está. Ahora, el versículo número 15 sigue con la idea, arrastra la idea del versículo número 14. Porque se usa un conector. ¿Ah? Se usa un conector, hermano, para enlazar el versículo 15 al versículo 14. En realidad, en la versión que yo tengo a la par, dice en el versículo 15 la primera expresión, por esa razón, que equivale a lo que dice en la versión que nosotros tenemos, en el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15 para comenzar? Así que, es decir, dado que tengo una deuda, sabiendo que estoy en deuda con vosotros, versículo 15, así que, en cuanto a mí, dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Oiga, hermano, ¿cuál es el mensaje del apóstol Pablo? El evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, aquí hay otra palabra que a mí me parece, hermano, que nos debe de ocupar un poquito. Y si usted quiere, subrayela en la Biblia o échale de estos colorcitos que yo uso para señalar alguna palabra. ¿Cuál es la palabra? Es la palabra pronto. ¿Qué quiere decir ahí esa palabra pronto cuando dice en el versículo 15? Así que en cuanto a mí, pronto. ¿Sabe qué quiere decir la palabra pronto ahí? Quiere decir deseoso. El apóstol Pablo dice, estoy deseoso. Así que en cuanto a mí, deseoso estoy de anunciaros o de predicaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, ahí tenemos, hermano, cuál es la misión del apóstol Pablo. Y vemos que la misión del apóstol Pablo es predicar el evangelio. Hermano, Pablo se consideró a sí mismo como un deudor. Y yo quiero hacer una aplicación. Cada creyente tiene el privilegio, incluso, hermano, la obligación de predicar el evangelio. Como el Señor Jesucristo dijo, hermano. Mire qué interesante este pasaje. Quiero suplicarle que recordemos este pasaje lindo que se encuentra en el Evangelio de Mateo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo con relación al hecho de cómo nosotros debemos de compartir? Mateo 10, versículo 8. Revisemos ese pasaje, hermano. No nos cansemos de estudiar la palabra del Señor, la santa palabra del Señor. Mateo 10, 8. Dice así, mire. En realidad, hermano, solo quiero que hagamos alusión a la última parte de este versículo. La última parte, veamos. Dice todo el versículo 8. Sana de enfermos, le digo a sus discípulos, a sus apóstoles. Sana de enfermos. Eso le digo a los apóstoles. Allí dice el versículo, el pasaje, misión de los 12. Sana de enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echa fuera demonios, recoge la ofrenda. Qué interesante, no dice eso, ¿verdad? Gracias, hermano. Eso ya es mío, ¿verdad? No, hermano, solo lo que quiero es acentuar el énfasis que hace el Señor Jesucristo en la misión de los 12. Pero miremos la parte última del versículo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Y esta es la aplicación que debería de hacer la iglesia de este pasaje. Después del punto y de la coma. De gracia recibiste y entonces dad de gracia. Hermanos, ¿cómo recibimos el mensaje del evangelio? De gracia. El Señor fue bueno conmigo, hermano. El Señor fue bueno con usted. El Señor, hermano, le dio de gracia la bendición del conocimiento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Tenemos que dar de gracia. Hermano, no importa quiénes sean las personas, porque cada persona, quiero decirle, mi hermano, cada persona necesita oír el evangelio. Lo necesita oír Cristiano Ronaldo, lo necesita oír el otro famoso del oponente, sí, Messi. Sí, necesita oírlo el campesino, necesita oírlo el obrero,
necesita oírlo el empleado, necesita oírlo el que está allá en la asamblea legislativa. Todos necesitan oír el evangelio, hermano. Fíjense, hermano, que hay entre los testimonios o las vivencias de los predicadores, un predicador famoso, una vez pidió la audiencia, o no sé cómo se pudo acercar a una mujer famosa, una mujer que lo que le llamaban un símbolo sexual de los años 60, una mujer que se llamaba Marilyn Monroe. Y se le acercó el predicador a Marilyn Monroe antes de que ella muriese. Usted sabe que esa mujer murió de una manera trágica, la encontraron muerta a la pobre mujer, una mujer muy hermosa, muy bonita. Y el predicador se le acercó y le dijo al predicador: vengo a ofrecer el regalo de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué le dijo la mujer? Yo no necesito tu regalo. Así le respondió. Pero se equivocó, hermano. Hay personas que creen, porque una cosa es que yo crea, hermano, que no necesito, y que me considere, hermano, el superior, que me considere, hermano, la persona más poderosa. Esa es una cosa. Pero otra cosa, hermano, es mi necesidad real. ¿Ve? Todas las personas necesitan oír el evangelio. Pablo, hermano, antes de ser salvo, fue un judío orgulloso. Y yo quiero que recordemos eso. Pablo fue un judío orgulloso. Además de ser orgulloso, Pablo fue religioso, hermano. Pablo tenía su propia justicia. Los judíos de aquel tiempo, hermano, pensaban que ellos tenían la verdad exclusiva. Hermanos, ellos se sentían superiores a los gentiles y los despreciaban, sepa eso. Incluso, hermano, los excluían de la comunión. También se consideraban a sí mismos por encima o superiores a otras personas. Pero ¿qué pasa, hermano? El evangelio de Jesucristo destruye tales barreras. No hay clases raciales, no hay clases económicas, no hay clases sociales en el cuerpo de Cristo. Esto lo vemos, hermanos, en las palabras de Pablo en su carta a los creyentes de Galacia. Qué lindo eso, hermano, que acá en la comunidad cristiana somos iguales. ¿Ve? Somos iguales, hermano. Por ejemplo, mire, yo le hago mención de las palabras de Pablo en la epístola a los Gálatas y quiero que la revisemos. Yo sé que usted a veces toma nota de lo que decimos. Bueno, este pasaje se encuentra en Gálatas capítulo número 3. Mire qué lindo este pasaje. Gálatas capítulo 3, versículos 26. Sí, primero el versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? Estamos diciendo, hermano, que en Jesucristo no hay diferencias, que Jesucristo destruye las barreras. No hay clases sociales, no hay clases económicas. Gálatas 3:26 dice así. Sí, ya tiene usted el pasaje, hermano. Qué bueno que busque el pasaje. Y hágalo, hermano, hágalo, busque el pasaje. Porque eso también le garantiza de que yo no estoy diciendo cosas que no están en la palabra de Dios. Dice, mire, Gálatas 3:26. Ahí estamos, ahí vamos a revisar ese pasaje. Pues todos sois hijos de Dios. Póngale atención, hermano. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Pero por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Fíjese bien, hermano. Hay personas que dicen, si todos somos hijos de Dios. No. Permítame que le corrija la plana. Con su permiso le corrijo la plana. ¿Somos todos hijos de Dios? No. Cosa diferente es que me diga que todos somos creación de Dios. ¿Es cierto? Sí, somos criaturas de Dios. Somos creación de Dios. Por eso Dios tiene derecho sobre toda su creación. Cuando Dios quiere mandar una lluvia, Él la manda. Si Dios quiere mandar, como le han puesto ahora de nombre, una depresión tropical, antes decíamos bien fácil, un temporal decíamos. Pero hoy es otra cosa, como sea. Si Dios quiere mandar Él lo manda. Y no es su creación, pues.
¿Y sabe qué dice Job? A veces Él manda los torrenciales para bendición y a veces para castigo. Como le dijo Dios a Job, ¿acaso no has visto los tesoros de granizo que tengo reservados para el día de la indignación? Así dice. ¿Y no es su creación? Ahora, por eso, hermano, paréntesis cerrado. ¿Somos todos hijos de Dios? No. No. Allí lo dice Gálatas. Pablo le dice a la iglesia en Galacia, pues todos sois hijos de Dios. ¿Pero por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Ah, qué lindo el pasaje. Quiere decir que el requisito para poder entrar a la familia de Dios y poderme convertir en un hijo de Dios es poner mi fe en Cristo. No es asunto, hermano, de repetir. Y óigame bien, hermano, no es cuestión de semántica. Fíjese, expliquemos, hermano. De repente las personas pueden creer que repetir una oración tiene poder. Tengamos cuidado. ¿Tendrá poder el hecho de repetir una oración? Tiene poder poner mi fe en Cristo, hermano. ¿Tendrá poder el hecho de levantar mi mano? No. Hay que enseñarle a la gente que es necesario poner su fe en Cristo. Eso hay que enseñar. No hay que enseñar, hermano, que levante la mano. No hay que enseñar, hermano, que repita la oración. De repente van a sentir que la oración es como el escapulario, que ya con eso está protegido y mejor la anda en el carro dibujada. No, está claro el pasaje. Dice por la fe en Cristo Jesús. Y dice, mira el versículo 28 de Gálatas 3. Ya no hay judío ni griego. Qué lindo, hermano. Ya no hay judío ni griego. Quiere decir que las barreras, hermano, las barreras culturales, como ya dijimos anteriormente, hermano, las barreras raciales, las barreras económicas, hermano, eso se viene para abajo cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Porque dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos, ¿en qué dice? En Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, hermano, oiga, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mire qué tremendo, hermano. Que en el tiempo de la gracia, en este tiempo que estamos viviendo, los judíos. Ayer yo oí a un hombre hablar en un canal de televisión. Yo puedo sentir con facilidad que el hombre se ufana de que estudia en una escuela judía, que tiene amigos judíos y bla, bla, bla. Yo también conocí a un hermano que es judío, allá en Santa Ana. Nos saludamos, hablamos, y ¿sabe qué hace ese judío, hermano? Es miembro de una iglesia. ¿Tendrá prerrogativa, es decir, tendrá méritos especiales el judío en el tiempo de la gracia? No. ¿Qué tiene que hacer un judío? Creer en Cristo. Sí, aquí nos lo dice el pasaje, pues, y muchos pasajes más, que dice que Dios derribó el muro, la pared, dice, que hacía división. ¿Qué tiene que hacer el judío? Creer en Cristo. Creer en Cristo. Al igual que nosotros. Poner nuestra fe en Cristo. Ahí está claro el pasaje. Es interesante, hermano, pensando en el apóstol Pablo. Pensemos en el apóstol Pablo. Es sorprendente que este judío, que antes fue orgulloso, exclusivista, con pretensiones de superioridad moral, ahora está diciendo que todos los creyentes somos uno en Cristo, independientemente del trasfondo étnico, económico o de género. Cada persona en Cristo es de la simiente de Abraham, un hijo en la fe. Grandioso, hermano, qué lindo. Qué diferencia increíble hace el Evangelio, porque la verdad es, ¿quién hace esa diferencia? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gloria al Señor, hermano, que conocí el Evangelio. No, hombre, hermano, yo le doy gloria al Señor, que Dios tuvo misericordia de mí y conocí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces hay cosas, hermano, de las que la gente se siente así, crecido, ¿verdad?
Pero ¿sabe a mí qué me llena de orgullo santo, hermano? Me llena de gozo, de alegría, que conocí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo demás, como dice el apóstol Pablo, lo considero como pérdida. Y es interesante ese pasaje. ¿Sabe usted cómo dice la versión que se revisó hace muchos años, que le he contado que le llaman la Biblia del oso? Cuando dice el apóstol Pablo que todo lo considera como pérdida, dice esa versión que lo considera como estiércol. ¿Sí dice? Como desecho. Todo lo demás, dice el apóstol Pablo, mi intelecto, mi conocimiento, mi roce con los grandes, con los dones, dicen, ¿verdad? Eso lo considero como estiércol, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por la excelencia de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. No compartimos, hermanos, ese gozo, esa bendición con el apóstol Pablo de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo me siento gozoso, hermano. Entonces, hermanos amados, estamos en el desarrollo de este temario que tenemos. Primero, la misión del apóstol Pablo. Pablo habla de una deuda que él tiene, ya la vimos. Se menciona la misión del apóstol Pablo. Hablamos del mensaje del apóstol Pablo y es lo que yo quiero que abordemos. ¿Cuál es la misión del apóstol Pablo? Primero, la deuda de Pablo. Pero ahora, ¿cuál es la misión del apóstol Pablo? La misión del apóstol Pablo, hermanos amados, se centra en predicar el Evangelio. Allí se centra, en predicar el Evangelio. Yo sé, hermano, que los hermanos gedeones van a predicar el Evangelio. Eso andan predicando los hermanos gedeones. Los hermanos gedeones no van a hablar de filosofía. Los hermanos gedeones no van a hablar de historia. Los hermanos gedeones no van a hablar de psicología, que el problema de la gente es un problema psicológico, de autoestima. Si su autoestima sube, va a subir su condición. No van a hablar de eso. ¿De qué van a hablar los hermanos gedeones? ¿De qué hablamos nosotros los predicadores bíblicos? Hablamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era la misión del apóstol Pablo? Bueno, su misión se centra en predicar el Evangelio. Por eso yo quiero que una vez más, hermanos, revisemos lo que dice el versículo 15. Ya digo el apóstol Pablo. Así que, en cuanto a mí, o parafraseándolo, por lo que a mí respecta, pronto, ¿qué dijimos que quiere decir la palabra pronto? Deseoso estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O como dice la versión que yo tengo acá, de ahí mi gran anhelo, así dice el apóstol Pablo, de allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que estáis en Roma. Hermanos amados, el Evangelio es un mensaje que se predica, no es un rito que se administra, hermano. Necesita ser comunicado. Y Dios, óigame bien esta noticia grandiosa, hermano. Dios lo ha escogido a usted y me ha escogido a mí para entregar el mensaje a otras personas. Mire qué importante. Fíjate, hermano, que los ángeles no tienen parte en esto. ¿Quiénes son los que hemos sido enviados a predicar el Evangelio? La iglesia, nosotros. Miren, esta es la razón por la cual necesitamos conocer muy bien el Evangelio. Porque Dios nos ha encomendado la predicación del Evangelio a nosotros. Hermano Nelson, ¿está usted interesado de conocer el Evangelio? Hermanos, ¿están ustedes interesados de conocer el Evangelio? Yo sí, hermano, yo necesito conocer el Evangelio, necesito conocerlo para predicarlo, porque este es el mensaje que el Señor nos ha entregado. ¿Qué nos enseña acerca de Pablo la frase pronto estoy? ¿Qué quiere decir eso del carácter de Pablo o de la vida interior de Pablo? Bueno, hermano, quiere decir que el Evangelio siempre estaba enfrente de sus pensamientos. Cada vez que él se relacionaba con la gente, hermano, la vio como una oportunidad de predicar el Evangelio. Oiga esto.
Mire, hermano, qué interesante aprender esto del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cada vez que se encontraba con la gente, veía una oportunidad de predicar el evangelio. Yo sé, hermano, que a veces nosotros tenemos la bendición de tener familiares que viven fuera del país, ¿verdad? Y a veces, hermanos, qué lindo cuando nuestros familiares son creyentes y conocen el evangelio. Qué lindo, cómo nos entendemos. Es más, hermano, yo quiero aclararle, yo no tengo esa experiencia, pero sí, sé de muchos hermanos que tienen sus familiares que viven en el extranjero. Y qué lindo cuando conocen el evangelio, porque ¿qué es lo que hacen? Con permiso, hermano, por ejemplo, mire, vino la hermana Sandrita, aquí estuvo hace 2 domingos. ¿Por qué? Porque conoce el evangelio. Pero qué triste es, hermano, cuando el familiar recibe a un pariente de por allá. Y ya la cosa se va por otro lado. Porque resulta que el pariente quiere ir a la playa. Hermano, no estamos diciendo que ir a la playa sea pecado. No, la gracia de Dios nos ha dado la playa. Lindas las playas de El Salvador. Dicen que las playas de El Salvador son calidad. El Espino, lindo eso. Pero no habrá otro día, hermano, aparte del domingo para ir a la playa. Y más triste aún, hermano, cuando el pariente viene y quiere ir al carnaval. Que van a haber 37, tienen que van a haber como 67 grupos. Mire, hermano, hay una inversión millonaria en eso de ese carnaval, hermano, que yo le aseguro. Y el pariente quiere ir al carnaval. Y el hermano le dice, pero es que mañana es el culto. Vámonos para... Y a veces gana el carnaval, hermano. Eso es triste, mire. Eso es triste. Hermano amado, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que si yo voy a abrir la boca a ver yo no sé, al Tigre del Norte, al Rivera, al Iracundo, al Julio Iglesias, en fin, hermano, al Vicente Fernández, no, ese está muriendo, pero mire, si yo voy a abrir mi boca a ver eso, hermano, yo no voy a perder mi salvación. Pero le voy a decir una cosa, ya le he contado. Una vez, hermano, yo leí una noticia. A mí las noticias cuando tienen que ver con situaciones trágicas de familia, a mí me impactan. A veces yo me he quebrantado cuando veo 4 miembros de una familia, todo, dice la noticia, entre los hierros retorcidos, dice, y ocupan unas máquinas para sacar los pedazos de gente. Pues un caso así, yo vi que en la carretera del Litoral, una familia completita, hace como 2 años, se estrelló. Y dicen que allí iba un creyente, líder de una iglesia. Pero cuando yo leí la noticia, dicen que iban del carnaval precisamente. Y allí iba el diácono. Mi pregunta es, ¿qué anda haciendo un diácono? Esa es mi pregunta. La Biblia dice, hermano, es que la gracia no es libertinaje. Eso lo hemos explicado. Dice Tito 2, ¿para qué dice? Aprendamos a vivir santamente, dice el pasaje de Tito. Busquemos el pasaje, hermanos, para que yo no diga cosas que no son como dice la Biblia. ¿Qué dice Tito 2:12 específicamente? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, oiga, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Imagínense que el Señor me halla en el carnaval viendo a Rivera, hermano. No, hermano, yo como ya le he dicho, hermano, ¿cuál sería mi gozo? Que el Señor venga ahorita, que nos lleve ahorita, que nos encontremos con el Señor ahorita, hermano. ¡Qué lindo! ¿Verdad? Llegar al Señor. Señor, le acabamos de estar glorificando, ¿verdad? Pues sí, pero vamos, que tenemos fiesta allá arriba. ¡Qué lindo, hermano! Pero si me haya viendo al águila. Bueno. Hermano, sigamos. Qué lindo este pasaje, lo que nos enseña, hermano. Qué lindo lo que nos enseña el pasaje. Dice, hermano, allí en lo que estamos enfocando, lo que estamos diciendo, hermano, que Pablo estaba ansioso de predicar el evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿podemos decir honestamente nosotros lo mismo, hermano?
Pregunto, ¿cuántas oportunidades hemos perdido porque estamos espiritualmente dormidos o quizás apáticos, hermanos, o vencidos por el miedo de lo que digan o piensen los hombres? ¿Sabía usted que eso muchas veces pasa? De que nos vence, hermanos, lo que la gente pueda decir si les anunciamos el evangelio. Yo ya le he dicho, hermano, que una vez yo le dije a un muchacho, mire, a un amigo que viaja y vino, yo le presenté el mensaje del evangelio. ¿Y sabe qué me dijo? Yo le conté a usted. Mira, me dijo, déjame vivir mi vida. Sí me dijo. Y somos amigos. Entre la conversación que yo le estaba platicando, cómo te fue, qué tal, y yo le presenté el evangelio. Mira, me dijo, déjame vivir mi vida. Hermano, ¿acaso somos mandados a sufrir esos desprecios? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema sufrir un desprecio, un rechazo por el evangelio? ¿Que acaso no hemos escuchado de Pablo que lo apedreaban, lo golpeaban? Mire, una vez, mire hermano, dice la Biblia que al apóstol Pablo lo bajaron colgado en una canasta para que no lo fueran a matar por predicar el evangelio. ¿Y quién soy yo para no sufrir un desprecio por el evangelio? Hermanos, somos mandados a predicar el evangelio. Tenemos, hermanos, mucho que decir. Nos queda, hermanos, considerar el mensaje de Pablo, por el cual se vio obligado a predicar a todo el mundo. Pero eso lo vamos a dejar hasta ahí. Hasta este momento, hermano, hemos hablado de la misión del apóstol Pablo. Hemos subdividido ese punto en la deuda de Pablo, que era el evangelio, la misión del apóstol Pablo, que se centraba en predicar el evangelio, y en el mensaje del apóstol Pablo, como dice la última parte, es decir, nos vamos a quedar en esa parte, en el mensaje del apóstol Pablo. Vamos a quedarnos allá en suspenso. Todavía nos queda estudiar el versículo 16 y 17. Si el Señor nos da la oportunidad, hermanos, luego vamos a seguir con estos versículos. Recordemos que tenemos la celebración de la Santa Cena.